Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a la casa de Gallardo Law Firm, donde los abogados de Gallardo amablemente, ya saben, 3 días a la semana con este servidor, Mario Pentón, pues estamos conversando sobre temas migratorios. Y este tema es muy importante porque ayer el gobierno cubano y también el gobierno de los Estados Unidos han confirmado sus planes de reiniciar estos vuelos de deportación. Me acompaña amablemente el abogado Jesús Novo. ¿Qué tal, abogado? Muy bien, ¿cómo estás, ¿Qué Mario? tal de semana? Súper, no me puedo Súper quejar. ocupada, la verdad, ¿eh? Bueno, como siempre, afortunadamente. Afortunadamente, bendito sea Dios. Y justamente vamos a estar hablando, abogado, de estos planes del gobierno cubano, que ya lo ha confirmado, sí van a ser vuelos de deportación, y el gobierno de los Estados Unidos. Eh, ¿Cuán, bueno, ya sabemos que lo van a hacer, dijeron que en las próximas semanas, no dijeron una fecha exacta, pero ¿cuántas personas aproximadamente, tenemos idea de cuántas personas pueden estar implicadas en esto? De los que sabemos que hay que tienen orden de deportación, o Ujú. sea, son más de 25,000 y estamos hablando solamente de los que no han pasado miedo creíble, que han ido delante de un juez o que se le ha dado una orden de deportación inmediata. Sin embargo, si contamos también los que tienen orden de deportación por casos criminales que vienen de mucho atrás, o que vienen, las personas que vienen de Mariel, que también hay algunos que tienen orden de deportación desde entonces, estamos hablando casi 150,000 personas en total. O sea, muchos cubanos con orden de deportación, con orden de supervisión, de veras, y esto no es una cuestión para meter miedo, es que la realidad es que se están hablando en serio las comisiones de Estados Unidos de Cuba y aparentemente Cuba va a comenzar a aceptar otra vez los vuelos de deportación. Sí, Cuba lo ha dicho claramente, lo dijo el jefe, el vicecanciller del régimen cubano, Fernández de Cosío, que por cierto tiene a toda la familia aquí, porque así son todos los comunistas estos. Pero bueno, nada, él quiere que a los que están aquí, pues que los viren para Cuba, mientras que su familia está aquí, así de hipócritas son. No obstante, les cuento, a propósito de lo que hablamos la semana pasada, que ya estamos haciendo gestiones con los congresistas para pedirles que intercedan por estos cubanos. Abogado, eh, por cierto, gracias por decir lo del miedo, porque algunos por ahí dicen, no, porque están jugando con el miedo de la gente. No somos nosotros los que estamos jugando con el miedo de la gente, nosotros estamos informando y poniendo a la alerta de algo que están diciendo, que están negociando los gobiernos de Washington y de La Habana, que es muy triste y muy lamentable que estén utilizando al pueblo cubano para esto. Pero bueno, sin meternos en política, vamos a hablar de temas migratorios. Y les tengo una primera pregunta de Jer Fiallo. Él me dice, hola Mario, abogado, soy gay, pedí asilo político en la frontera, me hicieron la entrevista de asilo con un oficial, en las hojas que me dieron dice que mi miedo es creíble, me dieron paro por un año con 212 D5A. Tengo miedo de ser deportado, ¿esto puede ser? No, para nada. Él es una de las personas que tiene suerte. O sea, cuando, como que le dieron un parol, al año y un día va a poder aplicar bajo la ley de ajuste sin ningún tipo de problema. Eh, Además de eso, es una cosa importante, me alegro que haya mencionado eso porque siempre hablamos de asilo político y por problemas políticos, y es verdad que, bueno, eso es lo principal. Pero sin embargo, el asilo no solo envuelve las cuestiones políticas. Por ejemplo, los testigos de Jehová, y en Cuba hay muchas personas que son testigos de Jehová que practican la religión y eso les trae serios problemas con el gobierno los tiene muy discriminados. Esas personas también pueden aplicar para asilo. No, Y no solo los testigos, también hay otras iglesias cristianas, hay muchas iglesias cristianas, hermanos míos que los conozco, que sufren por la persecución del régimen a las iglesias, que sí es real. Compartíamos el otro día con el abogado Ismael y hablábamos del miedo creíble de estos tipos de categorías y yo hablaba de los gays y alguien me escribió, no, si los gays en Cuba ya se pueden casar, eso no importa, usted puede ser perseguido aunque usted se pueda casar. Y aquí tienen un caso, gracias a Dios, ayer Fiallo le dieron su miedo creíble, prepárese, gracias a Dios, hay mucha gente que están muy pendientes de estas transmisiones que estamos haciendo y gracias a Gallardo, y entonces tenemos preparar bien el caso de miedo creíble para que no los deporten en la frontera. el hecho de que una persona haya sufrido persecución, vamos a suponer una persona que tenía un gay, que tuvo persecución en el pasado, aun cuando ahora en Cuba quizás se permiten los matrimonios por una cuestión, bueno, ya sabemos que Pinkwashing le llaman. Esto es lavar el rostro de la dictadura y hacerlos ver como cool. exactamente, se trató un momento y el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, quienes son esa gente que toman decisiones en Cuba, que lo toman todas las decisiones, decidieron no hacerlo, pero aparentemente alguien les aconsejó y le dijo, esto no es una cosa problemática, vamos a pasarle la mano. Y eso fue lo que hicieron y ahora sí pasó junto con esta ley de la familia y toda esta pila de cosas.
pero definitivamente una persona que haya sufrido persecución en el pasado por ser gay, por tener una vida sexual alterna, definitivamente es elegible para asilo también, aunque ahora se diga que no va a tener problemas. ¿Por qué? Porque el asilo contempla que tú has tenido persecución en el pasado o que vas a tener persecución en el futuro. Eso es importante. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes. Teniendo una carta de deportación acelerada, I-860, ¿puedo aplicar al año y un día para la ley de ajuste cubano? ¿Cómo me puedo quitar esa carta de deportación? Esto es muy interesante porque si lo soltaron con algún mecanismo, algún instrumento que le pueda permitir después aplicar bajo la ley de ajuste, aunque tenga una orden de deportación, ya sea una orden de deportación expedita como esta, o ya sea hasta una orden de deportación que le haya dado un juez, si después le dieron algún instrumento, una I-220A o un parol o cualquier cosa de esta, puede aplicar la ley de ajuste. Es increíble, mucha gente no lo entiende, pero son dos cosas completamente diferentes. Tiene que aplicar, o sea, puede aplicar la ley de ajuste una vez que le dan su residencia, tiene que hacer una moción para reabrir ese caso y que se lo cierren, porque ahora ya tiene una forma de quedarse legal en los Estados Unidos. Llame a Gallardo, por ahí el número, que yo no me lo sé, yo lo tengo siempre escrito. Es 305-261-7000, 305-261-7000. También pueden entrar a la página web www.gallardolawyers.com. Eso es importante, siempre les digo, búsquense un abogado de inmigración, los abogados ayudan porque saben los resquicios por donde los pueden pues ayudar a tener su estatus en este país claramente. Mi esposa entró con I-220A, dice Víctor, le dieron fecha de corte antes del año, pero no me aparece en el sistema. Ella puede aplicar al asilo online por USCIS y tiene alguna ventaja que no esté en el sistema para aplicar a la ley de ajuste cubano. Okay. Si le dieron corte, obviamente sí va a aparecer en el sistema. No sé a qué sistema es lo que se refiere. Si es que muchas personas chequean una cosa online que sale, que da el Departamento de Inmigración, o sea, la Corte de Inmigración, EOIR, y muchas veces eso no es correcto. Nosotros tenemos otra forma de buscarlo y muchas veces no aparece en ese sistema y sí aparece en el otro sistema. Si tiene en el NTA le aparece una fecha de corte, no necesariamente quiere decir que esa sea la fecha. Ahora, si sí tiene corte de verdad, si nosotros le chequeamos y vemos que tiene su corte, no conviene que aplique con USCIS para asilo, porque ellos no tienen jurisdicción, se la tienen que enviar de todos modos a la corte y van a perder su tiempo. Es preferible que busquen un abogado y que vean exactamente en qué estatus está la esposa, si tiene o no tiene corte, y si no tiene corte, bueno, entonces sí sería bueno que aplicara con USCIS, pero si tiene corte, no debe aplicar con el Servicio de Inmigración. Gladys pregunta si los que se manifestaron el 11 de julio tienen posibilidad de demostrar un miedo creíble allí en la frontera. Obviamente, si las personas que salieron el 11 de julio y que después fueron citados, como le pasó a muchísimas de las personas que salieron el 11 de julio, los citaron, los intimidaron, los acosaron, tienen que darle esa información. Ya sabemos que obviamente el gobierno de Cuba no le va a dar un documento que diga, te estamos acosando, te estamos investigando, pero si ellos lo dicen o sea, son convincentes en lo que dicen, no hay nada que pueda crear cuestionamiento, que pueda crear dudas, definitivamente van a pasar su miedo creíble. Hola Mario, bendiciones. Mi esposo, ciudadano español, entró con esta, ya se le venció el término, ¿puede ser deportado? ¿Qué debe hacer? Obviamente, si entró con se le venció el periodo de estadía, está en un estatus legal. Le faltan como unos 9 meses para poder aplicar la ley de ajuste. Si lo detienen en ese periodo, lo que van a hacer es que lo van a poner delante de la corte. No creo que lo vayan a deportar porque va a pasar mucho tiempo para que un juez lo vea. En estos momentos las cortes se están dando 2 o 3 años adelante. O sea que no creo que le van a dar una orden de deportación tan pronto. Pero definitivamente sí, el riesgo existe. O sea, una persona que está ilegal en el país y está expuesta a una deportación. Hola Mario, saludos para usted. Quería hacerle una pregunta, a ver si me puedo orientar. Mi hijo estaba reclamado por su papá, estaba esperando la entrevista, hacía un año, ahora se fue por Nicaragua, está en Estados Unidos desde mediados de septiembre, pudo entrar con parol. Entonces hace una semana le llegó a su papá un correo que tenía entrevista para el día 12 de diciembre, pero ya él está allá. Lo que quería saber es a quién puede dirigirse, si se puede dirigir a la embajada o algo. No, sencillamente no hay nada que hacer. O sea, él, afortunadamente le dieron un parol, va a poder aplicar bajo la ley de ajuste. Esa entrevista, por supuesto, al no ir, bueno, ese caso se cierra administrativamente, no tiene ninguna consecuencia, no tiene ningún efecto. Sencillamente se cierra ese caso. Cuando él aplique para la ley de ajuste, bueno, pues va a obtener su beneficio y ni siquiera se va a tomar en cuenta que no fue a esa entrevista.
Mario, ¿será miedo creíble el servicio militar para mi hijo menor de edad? Somos los dos ciudadanos españoles, no tenemos familia en España, solo mi hija en Estados Unidos. Desafortunadamente, el servicio militar es para todas las personas que comprenden cierta edad, por lo tanto, esto no es específico a una persona. Esto es algo que mucha gente no lo entiende y dicen, bueno, yo no quiero ser un soldado de un gobierno tiránico, de un gobierno dictatorial, y yo lo entiendo, pero sin embargo eso desafortunadamente no se contempla en la ley de asilo. Es interesante, ¿eh? No sabía eso, siempre se saca un as de abajo de la manga. Ok, buenas tardes. Aquí en Cuba tuve que dejar de ir a la universidad por culpa del hostigamiento que recibía por los profesores y rectores debido a mis creencias políticas. Muchas veces fui obligado a firmar cosas que no quería relacionadas con la revolución, pertenecer a la FEU, porque de lo contrario podrían tomar, medidas, etcétera. Joan, has hecho un periódico, no cabe aquí. Básicamente, me imagino que quieras saber si eso te sirve para el tema del miedo creíble. Sin duda, el hecho de que te hayan acosado, hayas perdido tu derecho a estudiar, que haya tenido problemas por su opinión política, lo está diciendo claramente, pues definitivamente eso le va a servir como para demostrar que es un refugiado, que es una persona que merece un asilo político. Me gustaría saber si alguien fue deportado en el 2019 con 5 años y entró por la frontera, si le dieron una I-220A, ¿qué debería hacer si está en peligro de ser deportado? Las personas que entraron en el 2019 y los deportaron, que se deportaron unos cuantos, y ahora vuelven a entrar, le están dando I-220A. Es interesante, ¿no? Porque le están dando, algunos le dan I-220A cuando en realidad lo que se le va a dar es una I-220B, Exacto. porque ya tienen una orden de deportación. Pero hemos tenido casos que hemos visto que le han dado I-220A. Si le dan una I-220A al año y un día, bueno, dependiendo de cómo es que sucedan las cosas, quizás puedan aplicar a la ley de ajuste. Y entonces tendrían que, como te decía, hacer una moción para reabrir ese caso y cerrar esa orden de deportación que tienen. Si lo que le dieron fue una I-220B, hay que iniciar primero, hay que tratar de reabrir ese caso porque no tiene ninguna forma de cómo ajustar estatus. Así que la recomendación es que busque un abogado de inmigración de inmediato. Eso es bien importante. Buenas tardes desde Cuba. Gracias por la información. Dios los bendiga. Aquí está. Déjame ver si busco otra. Ok, aquí está. Dice Mario, tengo I-220A primera casilla. Por falta de conocimiento envié el asilo político por correo regular. No me ha llegado ningún documento, ni el social, y ya llevo 9 meses. Por eso siempre es importante que lo hagan con un profesional. O sea, nosotros lo hacemos online, lo hacemos ahora, mañana ya tenemos la respuesta. Mañana tenemos el recibo de que la aplicación está puesta. A las 2 semanas reciben una cita para hacerse las huellas. O sea, es importante que busquen un profesional cuando van a someter una aplicación de asilo. Además de que nosotros sabemos, o sea, qué adjuntar a esas aplicaciones. He visto aplicaciones de asilo que lo único que tienen llenadas las casillas. Eso casi nunca va a ser suficiente. O sea, hay que demostrar de verdad que uno tiene problemas. Y aunque los jueces saben y los oficiales de inmigración que Cuba es una dictadura, que Cuba es un país donde no se respetan los derechos, de todos modos es bueno que se le ponga ahí, ¿me entiende? Que ellos lo vean y que se obliguen a tomar una decisión basada en lo que se le está presentando. En cuanto a que tiene primera casilla, bueno, la Corte de Inmigración no va a tener jurisdicción sobre su caso. Así que definitivamente con una I-220A y primera casilla puede que en algún momento aplique a la ley de ajuste y puede que lo reciba. Esto es parte de una demanda que se puso, que se ganó, así que yo creo que va a tener éxito. Eso muy importante. Dice, a los migrantes cubanos, estas son 2 preguntas, que están llegando por barco a Estados Unidos, ¿los están deportando para Cuba cuando tocan tierra? Como ya sabemos, la política de pies secos, pies mojados ya no existe. Eso fue una cosa del pasado. El presidente Obama, con un tratado que hizo con el gobierno cubano, eliminó esta política. Por lo tanto, los balseros es una situación bastante interesante, porque cuando tocan tierra tienen varias opciones. O se presentan y entonces al procesarlo les pueden dar una I-220A, un parol o sencillamente le pueden hacer un miedo creíble, determinar que no se merecen el asilo y darles una orden de deportación. O lo que hace mucha gente, que es lo que yo aconsejo que haga, es que sometan un asilo político sin presentarse en inmigración. Inmigración le va a dar un número de inmigración, un número de alien, les va a mandar unas huellas y o sea, básicamente van a estar dentro del sistema y quizás en el futuro se pueda hacer algo a favor de ellos para que ellos puedan aplicar bajo la ley de ajuste o quizás el asilo, si es que la ley de ajuste no les sirve. Por lo menos van a tener el asilo que van a poder
obtener un beneficio a través de esa aplicación de asilo político. Sí, bueno, hasta el momento lo que ha hecho inmigración, lo que está pasando, como Cuba no estaba aceptando estos vuelos de deportación, los están procesando, que es lo que hemos estado viendo, y le están dando una I-220A, un parol, hasta el momento a los que tocan tierra, a los que agarran el mar, los regresan. Ahora, ¿qué pasa con estos mismos balseros que tocan tierra, que son detenidos si no tienen familia que los reclame aquí en Estados Unidos? Obviamente eso es un problema, muchas veces los tienen en detención. Como te digo, siempre le van a hacer una entrevista de miedo creíble. Le hacen una entrevista de miedo creíble y pasan esa entrevista, los van a soltar de alguna forma. Es importante que tengan a alguien que le sirva de patrocinador, porque si no, o sea, pueden estar muchísimo tiempo en detención. Si tienen a alguien que los patrocine, pues definitivamente lo van a soltar a nombre de esas personas. Sí, abogado, muy importante, y yo creo que hay mucha gente que está esperando. Ahora mismo tenemos pues, más de 700 personas conectadas ya. Por favor, compartan este video, compartan para que otros cubanos también sepan lo que está sucediendo. Las personas que tienen I-220B, ¿cómo podemos quitarles esa I-220B? ¿Cómo podemos quitarle esa orden de deportación? Lo primero que hacemos nosotros cuando viene alguien con una I-220B y tiene miedo de que lo van a deportar es hacer lo que se llama un motion for stay, o sea, parar esa deportación, que inmigración no los deporte. Usualmente se la dan, le dan ese stay para que no sea efectiva la orden de deportación. Otra cosa que podemos hacer, si ahora tienen alguna otra, o sea, si han descubierto algo nuevo en su caso, se le puede hacer una moción para reabrir ese caso, esa orden de deportación, y que un juez entonces ahora lo ventile de nuevo. Esto es un poquitico más difícil porque, por supuesto, tienes que tener evidencias nuevas, tienes que tener algún argumento nuevo. Si es basado en lo mismo que había antes, pues el resultado va a ser el mismo. Ya, pero sí se puede. Definitivamente lo hacemos y hemos tenido éxito en algunos casos. Ok. Tenemos a Erisbel. Dice Erisbel: Mario, buenas tardes, soy enfermero de urgencias médicas. Nunca cumplí misión. Voy con mi mujer y mi hijo de 1 año. ¿Crees que me puedan deportar? Erisbel, me imagino que estás preguntando por el tema del miedo creíble, lo que hemos dicho acerca de los médicos que son explotados y que son traficados como si fueran prácticamente esclavos. En el caso tuyo, aunque no fuiste a una misión médica, probablemente en algún momento de tu carrera te iban a mandar a una misión médica para sacarte el kilo, para utilizarte como esclavo moderno. Por lo tanto, claro que tienes muchísima evidencia ahí. Y otra cosa importante, los trabajadores de la salud no los dejan salir, o sea, los retienen. Así que eso es otra cosa que definitivamente va a estar a su favor. Giovanna dice que los congresistas no pueden permitir estas deportaciones. Giovanna, estamos trabajando con ellos y estamos informándoles y haciéndoles sentir la voz de la comunidad y que toda la comunidad está en torno a estas personas para que no las regresen a Cuba, por supuesto. Vamos a ver, por favor, necesito saber, un primo mío está preso en Houston desde el día 6, no lo han soltado. ¿Qué podemos hacer para saber de él y sobre su caso? Giselle Pérez. Lo más probable es que le van a hacer su entrevista de miedo creíble, si no es que se le hicieron ya. Si le hicieron la entrevista de miedo creíble y no la pasó, él tiene la opción de pedir que un juez revise esa decisión del oficial. Y si el juez entonces reafirma esa decisión, ya entonces va a haber muy poco que se puede hacer, desafortunadamente. Lo más probable es que le van a dar una orden de deportación expedita, una I-220B. Puede que lo suelten o puede sencillamente que ahora que se está negociando esto de reiniciar los vuelos de deportación, quizás lo deporten. Honestamente, hay que esperar a ver qué es lo que va a pasar. Pero sí, la presión política es importante. Yo pienso que tenemos que, todo el que tiene la facilidad de contactar a un representante, y no tiene que ser necesariamente un representante cubano, o sea, cualquier representante, la persona que lo representa a uno, que les escriba, que le diga que no quieren que deporten a los cubanos, que sabemos que en Cuba las personas que deportan sufren peor todavía que lo que sufre el cubano normal que está en Cuba, que están en situaciones precarias allá. Así es, Ernesto Fonseca, médico cubano, voy en travesía, fui sancionado, separado de mi puesto de trabajo, a punto de perder mi título, tengo evidencias por mi ideología política con daño psicológico, amenazas. ¿Crees que esto me pueda servir de base para la entrevista? Por supuesto, es otro de los tantos casos que hemos estado hablando. Otra persona, tengo I-220A, segunda casilla, fecha de corte para julio del 23. Cumplo el año y un día en junio del 23. Apliqué para mi asilo. ¿Qué posibilidad tengo de que me otorgue un juez la residencia? Esa corte inicial que va a tener es lo que se llama un Masters, es una corte general preliminar. Ahí el juez no va a hacer nada, solamente te va a leer los cargos que te puso inmigración al entrar y te va a pedir que respondas a ellos.
si decides aplicar bajo la ley de ajuste y este es uno de los jueces que lo acepta, o en ese momento ya se decidió que sí, que puede ser, pues entonces quizás ese juez te dé una fecha para que tengas una audiencia individual y ahí puede que te dé la residencia. Otra cosa que puede hacer es, puede cerrar tu caso administrativamente para que entonces apliques con el Departamento de Inmigración, con USCIS, para tu caso de ajuste de estatus. Esta pregunta me la repiten todos los días. Joan Gil, ¿qué pasa si tengo visa humanitaria de México y me deportan? ¿Me regresan a Cuba o a México? Si tiene visa de México, cuando uno va delante del juez, el juez le pregunta qué país quieres designar para que te deporten, si en caso de que te deporten, y tú puedes escoger, tú puedes decir quiero México. Si México te acepta, definitivamente puedes ir para México. Pero lo que tienes es una visa humanitaria, es decir, no es una visa de permanecer en México. Habría que ver si el gobierno mexicano lo quiere aceptar, no va a tener problema. Yo siempre, o sea, yo nunca, jamás le digo que quiero que lo deporten a Cuba. Siempre le digo que respetan, con todo respeto, rechazamos el nombrar un país. Usualmente nombran a Cuba, pero si uno dice yo nombro a España porque a lo mejor es un ciudadano español, o nombro a México porque tengo una residencia en México, pues definitivamente lo van a mandar a México. Hilda dice, buenas tardes, el hijo de mi hermana, que es ciudadana, viajó para acá en el 2012 y en el aeropuerto de Texas dijo que quería la ley de ajuste cubano y claro está, le pusieron refuse. Después ella lo reclamó en el 16 y cayó en la categoría F3, pues viene con su esposa e hijo. Pregunto, ¿esta situación lo perjudicará cuando tenga la entrevista? No, absolutamente. O sea, obviamente tenía intenciones de emigrar, ahora ha demostrado que continúa con esas intenciones. Esto no es una cosa, no, en ningún momento fue fraude, sencillamente dijo la realidad, dijo la verdad. Se tomó una decisión en ese momento y lo regresaron. Desafortunadamente esta categoría F3 es una de las categorías que más se demora, tiene una gran lista de espera. Así que, pero bueno, ahora con la reunión, todo tiene un silver lining, ¿no? Dicen que toda nube tiene un silver lining y quizás esto sea así. Se va a reanudar la cuestión del parol y esto es parte de lo que se ha negociado con el gobierno cubano. Y bueno, pues entonces me imagino, no estaba en las negociaciones, pero claro, me imagino que el gobierno americano dijo, ok, nosotros vamos a reanudar la cuestión del parol, pero ustedes tienen que empezar a aceptar los que están deportados. Así fue. Y entonces, como te decía, es un silver lining. Quizás ahora estas personas con el programa de parol van a venir mucho más rápido. Dice Adrián Lago, el que lleve las pruebas a la frontera no corre riesgo de que se las quiten, porque se quitan hasta los pasaportes. Le van a quitar, por supuesto, le van a quitar lo que usted lleve, su documentación. Sin embargo, o sea, no se la van a quitar por mala intención. Obviamente, si usted tiene pruebas, no sé qué tipo de pruebas podría tener, pero bueno, las pruebas que tenga, si tiene declaraciones juradas, no sé, cosas así, si tiene algún documento que muestre que usted fue miembro de un partido de oposición o de un movimiento de oposición en Cuba, pues esas cosas puede que se las quiten, pueden que no, pero de todos modos siempre uno lo tiene que, lo que decía anteriormente, la tiene que adjuntar a la aplicación de asilo para que cuando el juez lo vea tenga elementos con que tomar una decisión. Wendy, Mario, mi madre falleció, la policía no investigó, la policía no nos deja en paz porque no quiere que sigamos reabriendo el caso, incluso tienen a mi tía presa por pedir justicia. Wendy, me imagino que estás preguntando si esto te sirve como elemento para la frontera. Sí. Bueno, entonces, pregunta Dayana, tengo a mi cuñado ya 12 días con ICE y no dicen nada. ¿Esto es normal? En estos momentos, desafortunadamente, esto está sucediendo bastante a menudo. Sé personas que están en Eagle Pass y llevan 10 días en Eagle Pass y todavía no le han hecho el miedo creíble, no saben qué es lo que pasa. En algún momento le van a hacer el miedo creíble porque ya eso sí lo están haciendo. Sencillamente es una cuestión de paciencia. Si pueden contactarse con ellos, busquen la ayuda de un abogado, porque nosotros podemos buscar en qué lugar están, en qué estatus, qué es lo que está pasando. Podemos contactar al oficial de deportación y ellos nos pueden dar información de exactamente en qué periodo, en qué estatus está esta persona. Glenis pero hola, mi hijo entró con I-220A sin fecha de corte, ya presentó el asilo, es universitario, perseguido por sus ideas políticas, todo está argumentado en su pedido de asilo. ¿Él tiene peligro de ser deportado? Como decía anteriormente, todos tienen peligro de ser deportados hasta que no tengan su residencia. Pero definitivamente hay peligros grandes y peligros pequeños. Las personas que tienen I-220B tienen un gran peligro de ser deportados. Las personas que están esperando corte o las personas que no tienen corte todavía y que le dieron su miedo creíble a una I-220A,
es casi un parol, según dicen unos jueces aquí, y según mi opinión igual. Así que eso es un semi-estatus, le da cierta legalidad en el país. El riesgo existe, pero es muy pequeño. Exacto. Y quiero que se queden con eso. Sí, existe riesgo, pero es pequeño. Si no entren en pánico, por favor. Mira, Eldis Hernández, Eldis, no, el Edis Hernández. El Edis Hernández se había comunicado con nosotros y ahora lo vuelve a hacer. Dice: hola Mario, me comuniqué con usted hace unos días, le expliqué mi hija, mi nieta, mi yerno y yo. Entramos por la frontera el día 30, salimos el día 1 con parol, pero a mi yerno lo dejaron detenido en la frontera, le hicieron el miedo creíble y no lo pasó. Ya lo vio un juez hoy y le dijo que su caso pasa a inmigración sin darle derecho a hablar. Por favor, estamos desesperados. Quisiéramos saber si podemos poner los servicios de un abogado, porque estamos pues consternados. No, sin duda yo le aconsejo que busque a un abogado inmediatamente. No entiendo qué es lo que quiere decir con que lo pasa al servicio a inmigración, porque el juez, o sea, si el juez reafirmó la decisión del oficial de inmigración, en realidad no hay más nada que hacer. O sea, me imagino que puede que se esté refiriendo a que, bueno, ahora pasa a la detención de ICE para su próxima deportación, no sé. Pero definitivamente busque un abogado puede ayudarle. No sé si busque un abogado local por allá, me parece que es lo más normal. Nosotros desafortunadamente estamos un poco limitados, ¿no? Por la cuestión de la distancia, pero sí busquen un abogado, que busquen ayuda profesional. Ok, vamos a ver, dice Dunaikel, oye, cada día se me hace más difícil leer los nombres cubanos. Bueno, yo soy una excepción, me pusieron Mario José, pero toda mi familia se llaman Yemaray, unos nombres también bien especiales. Hola, buenas tardes, Mario y abogado. En caso de salir con parol de 2 meses, pero sin cita en la oficina local de ICE, y después de enviar tantos correos y llamadas sin respuesta, ¿qué se debe hacer? ¿Qué consecuencias trae después de estos 60 días? Mientras usted pueda probar de que usted intentó buscar una cita con ICE y no se la dieron, sé que la cita la están dando para el 2028, creo, una cosa así. O sea, es absurdo, ¿no? Usted lo único que tiene que probar es que usted no se olvidó de su responsabilidad. Si no le dieron el teléfono para que se tirara la foto toda la semana, si no le pusieron un grillete y lo único que le dijeron fue que le escribieron un email a la ICE y usted lo hizo, no tiene de qué preocuparse. Elo González, entré por la frontera, pero no me dieron ningún documento. ¿Qué debo hacer? Eso también lo he visto bastante. Es increíble, ¿no? Pero le dijeron, no, en este momento no podemos hacer nada. Lo que tenemos que hacer es soltarte. Y han soltado a la gente sin I220A, sin I220B, sin NTA. Sencillamente no tiene ni siquiera el número de alien. En esos casos, bueno, aquí hay que insistir, hay que llevarlo a algún lugar aquí definitivamente, ya sea al centro de detención de Chrome, ya sea a BTC, a ICE en Miramar, algún lugar para que le den, porque tiene que estar registrado. O sea, él no lo puede soltar sin registrarlo. Pues también está pasando con los balseros. Me he encontrado con balseros que lo sueltan y le dicen, váyase para casa de su familia, y no le dan ni un solo papel. También eso ha pasado. Hemos tenido casos así. Sí, dice Jennifer, mi hermano está detenido en la frontera, ya hizo su miedo creíble, pero ¿qué tiempo demora saber si el resultado es positivo? Usualmente es bien rápido. O sea, el oficial le va a decir, si no al final de la entrevista, quizás al otro día, pero inmediatamente le dicen el resultado de esa entrevista de miedo creíble. No sé, el hecho de que se hayan demorado quizás sea una buena noticia. Si le fueran a negar, se lo decían inmediatamente, definitivamente. Mario, mi hija tiene 19 años, entrará por la frontera, tiene que pasar el miedo creíble. Eso depende, Sunay. Hay personas, hay zonas en la frontera donde sí pasan el miedo creíble, sí te detienen. Hay zonas en la frontera donde te dan un parolo, una I-220A y te mandan para tu casa. O sea, es una cosa de locos. Depende de dónde te toque y no sabemos en qué parte de la frontera están haciendo cada cosa, porque mucha gente me escribe, ¿por qué parte de la frontera se puede entrar donde no me dan el miedo creíble? Nosotros no sabemos. Tenemos casos de personas, matrimonio, esposa, esposo. A ella la han mandado por un lugar, a él lo han mandado para otro. A él lo soltaron con un parol y a ella le dan una I-220A. O sea que, de nuevo, no hay uniformidad. Y eso es lo más frustrante con esto, honestamente. Sí, a mis amigos demócratas no les gusta que yo lo diga, pero la frontera sur es un desastre. Uh-huh. Pero bueno, aquí pregunta Joandri, ¿cuál es el número de Gallardo? Y con esto terminamos porque llevamos 30 minutos, pero mañana nos encontramos aquí a la misma hora, a las 5 de la tarde. ¿Cuál es el número de Gallardo? 305-261-7000, 305-261-7000.
También nos pueden buscar en el internet en www.gallardolawyers.com. Si pone Gallardo Law Firm va a encontrar directamente el link para que nos entren. Ahí hay un chat donde pueden explicarle su caso. Si vienen, lo más probable es que van a hablar conmigo mismo directamente, así que adelante, no pierdan el tiempo. Vengan, que aquí dan café y está buenísimo. Vengan, nos encontramos por aquí mañana a las 5 de la tarde. No se olvide seguirnos en las redes sociales. Muchísimas gracias.